y el Silicon Valley Bank tuvo que ser cerrado luego de que fracasaron sus intentos por recapitalizarse para superar las pérdidas que había venido enfrentando esa institución bancaria, que es el Silicon Valley era un banco enfocado principalmente para financiar, para dar préstamos a empresas emergentes del sector tecnológico y científico. Estaba su sede en California, en el Silicon Valley, y bueno, pues fracasaron. Las acciones en Wall Street se desplomaron el viernes y comenzó una ola de nerviosismo que, por ser viernes, se quedó ahí. El viernes el sistema financiero mundial se puso nervioso por el cierre de un banco en Estados Unidos. El viernes nos amanecimos con la noticia de que los órganos reguladores de instituciones bancarias y financieras en los Estados Unidos anunciaron el cierre, la intervención para cerrar un banco, el Silicon Valley Bank, que pues marcaba un hito importante porque en una década después del crack financiero o de la burbuja inmobiliaria, Estados Unidos no había registrado pues que un banco se fuera a la quiebra, pero pasó. Y el Silicon Valley Bank tuvo que ser cerrado luego de que fracasaron sus intentos por recapitalizarse para superar las pérdidas que había venido enfrentando esa institución bancaria, que es el Silicon Valley era un banco enfocado principalmente para financiar, para dar préstamos a empresas emergentes del sector tecnológico y científico. Estaba su sede en California, en el Silicon Valley, y bueno, pues fracasaron. Las acciones en Wall Street se desplomaron el viernes y comenzó una ola de nerviosismo que, por ser viernes, se quedó ahí. Pero ayer, y eso fue lo que nos ha puesto nerviosos a todos en el mundo, sobre todo en el escenario, en el mundo financiero internacional, ayer domingo, antes de que iniciaran, o sea, el gobierno de Estados Unidos, las instituciones reguladoras de instituciones financieras en los Estados Unidos se adelantan a la apertura de mercados y ordenan el cierre del segundo banco. Este domingo se anunció también el cierre del segundo banco, el Signature Bank de Nueva York. Y bueno, pues esto ya les comento a ustedes. Si cayó uno el viernes y cayó uno el domingo, de inmediato se encendieron las alarmas en todos lados. El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos anunciaron en un comunicado conjunto que los clientes de los dos bancos tendrán acceso a partir de este lunes a todo el dinero depositado en las instituciones. Se trata del desplome bancario en Estados Unidos más grande en una década y llevó al Departamento del Tesoro y a la Reserva Federal a crear este plan de emergencia para los clientes de los bancos. Esencialmente lo que hicieron el gobierno y la Reserva Federal fue poner el dinero para que los cuentavientes recuperaran su dinero y no se convirtiera esto en una debacle. ¿Qué ha pasado en momentos muy similares a este? Bueno, lo que ha pasado es que cuando el banco se va a la quiebra, pues los ahorradores, los clientes del banco se quedan sin su dinero, lo pierden. Esencialmente eso, porque el banco lo invirtió mal y se fue a la quiebra. Y al no haber un programa de rescate inmediato de parte del gobierno, el resto de los cuentavientes y todos los bancos conectados con esos bancos que se fueron a la quiebra entran en nerviosismo y entran en problemas también. Y entonces esto es una cadena, ¿no? Como fichas de dominó que empiezan a caer banco tras banco tras banco en el mundo. Y eso es un poco lo que ha pasado esta mañana. Así que, pues así titulamos nuestra nota en Claro Directo MX. Viene un tsunami bancario, pero por lo pronto esta mañana y este día los mercados bursátiles en el mundo se desplomaron y el miedo a que realmente se forme un tsunami financiero de proporciones importantes está vigente. Y es que también ayer el Tesoro británico y el Banco de Inglaterra se pusieron de acuerdo para facilitar la venta del Silicon Valley Bank de Reino Unido. Una venta que se le facilitó a HSBC para garantizar la seguridad de 6.700 millones de libras, unos 8.100 millones de dólares en depósitos de esta sucursal bancaria o de esta, ¿cómo decirlo?, de este aliado bancario o la sucursal del Silicon Valley Bank, pero en Reino Unido.
Las autoridades británicas trabajaron todo el fin de semana para conseguir de urgencia quién comprara el banco, para evitar que este lunes amanecieran con el anuncio de que también tenían que cerrar el de Reino Unido. Y todo esto se hizo para tratar de calmar a los mercados y decir, no se preocupen. Ya actuó Estados Unidos, ya actuó también el Reino Unido, no hay problema. Pero esta mañana, las acciones de First Republic Bank, el tercer banco en Estados Unidos, se desplomaron 78%. Está prácticamente en zona de quiebra. Y todo esto, pues, a pesar de los esfuerzos que hicieron en Estados Unidos para tranquilizar a los inversores, de que había suficiente liquidez. Las caídas se aceleraron a pesar de una declaración del banco el pasado domingo por la noche de que tenían $70 millones en liquidez que no habían utilizado para financiar operaciones de acuerdos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo que ofrecer este lunes por la mañana un mensaje en el que destacó que había habido una rápida acción por parte de las autoridades reguladoras para abordar los problemas en Silicon Valley y con el Signature Bank. El mandatario estadounidense dijo que su gobierno hará que los responsables del colapso de estos dos bancos rindan cuentas y que pedirá al Congreso de los Estados Unidos que se fortalezca la regulación del sistema bancario estadounidense. ¿Qué no se supone que ya lo habían hecho? Fíjense nada más. Y es que aquí está, amigas y amigos, en el auditorio, aquí está otra prueba de cómo no entendemos que no entendemos. O cómo en el epicentro de los últimos desastres financieros, que ha sido Wall Street, que ha sido el sistema financiero, que ha sido con el índice Dow Jones, con todo el sistema financiero estadounidense, y han provocado tremendas caídas y tremendas sacudidas económicas. Y se supone que arreglaron las leyes y se pusieron más duros y más regulación y más revisión. Pues nada. Lo que nos están diciendo hoy es que lo van a revisar. Pero mientras tanto, ya se cayeron dos bancos y se están tambaleando más en el mundo. Este es el problema. ¿Cómo anda la cosa? Pues aquí por lo pronto en México ya pegó el coletazo. Mire, le explicábamos hace 2 semanas, hicimos una reflexión. Si ustedes nos siguen constantemente en el programa, explicamos aquí por qué esto de la apreciación del dólar era algo relativo. Que sí, había que festejar, pero no... o reconocer, pero no festejar como un logro económico eterno. Más bien decíamos, y por ahí está grabado para quien tenga la duda, estas cosas se tienen que ver siempre con mucha precaución, entendiendo que son índices, entendiendo que hay muchos factores dando la vuelta, que depende de cómo se está comportando la economía en el mundo. Lo dijimos entonces, lo dijimos ahora. Hay que tener mucho cuidado en México. El gobierno del presidente López Obrador tiene que tener muchísimo cuidado de que esto no vaya a ser como una resortera que esté jalando, ¿no? Y el dólar para abajo, para abajo, para abajo. Y cuando hay algo que obligue a soltar, sea un trancazo que no aguantemos, ¿eh? Por lo pronto, este lunes, el precio del dólar se disparó hasta los 19 pesos con 28 centavos. Todavía por debajo de la barrera de los 20 que... le llevó meses al superpeso, llegar incluso hasta los 17 dólares con 90 centavos, pero ha regresado en menos de 3 días a 19.28. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay miedo, hay terror en el mundo que se esté gestando una crisis financiera, una nueva crisis financiera en todo el planeta. Este lunes también el precio del oro y del petróleo, y este es lo que ha llamado todavía poderosamente más la atención. Cuando viene el tsunami, los primeros índices que se van al suelo son justamente los precios del oro y del petróleo, ¿no? Es como el primer aviso de que viene algo fuerte. Esperemos que no lo sea de verdad, porque no hay condiciones en este momento para que en el mundo la economía, el sistema financiero internacional se vuelva a colapsar. Pero este lunes el precio del oro se cayó, el petróleo también se hundió. Las acciones de los bancos en México, Estados Unidos y Europa, las acciones de los bancos en México, Estados Unidos y Europa se desplomaron por segunda sesión consecutiva. El viernes se desplomaron, hoy se desplomaron más. Entonces tenemos quebrado Silicon Valley, Signature Bank, Republic Bank, esta mañana First Republic Bank en zona de quiebra en Estados Unidos. Hay varias empresas tecnológicas, las startups,
que están en este momento verdaderamente muy nerviosas por lo que pueda pasar. Mucho de lo que pasa hoy en el mercado, por ejemplo, en el índice Dow Jones, que es el índice de tecnología, la bolsa pues de empresas tecnológicas en el mundo, que está principalmente pues normado por Nueva York, están muy nerviosas por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el Silicon Valley era el banco que les daba los préstamos. Y el Silicon Valley entró en zona de quiebra porque estas empresas dejaron de pagarle al Silicon Valley los préstamos que tenían. Esto quiere decir que quien enfermó primero no fue el Silicon Valley, sino el Silicon Valley Bank, sino las empresas que le deben al Silicon Valley Bank. ¿Cuáles son? Eso es lo que todavía no se sabe en Estados Unidos. ¿Qué empresas tecnológicas y por qué le dejaron de pagar al banco sus préstamos y por qué el banco se fue a la quiebra? Todo está conectado hoy en el mundo y en la economía. Todo. Y lo que estamos esperando y siguiendo con mucha atención desde esta mañana es hasta dónde y de qué tamaño es el hoyo, y qué implicaciones va a tener esto. De verdad, pues sí, focos rojos.